de abordar una de las temáticas clave en materia de descarbonización. Nos referimos a aquel tema que ha tomado la agenda este año, y es hidrógeno verde, el denominado también combustible del futuro, y que ha concentrado los esfuerzos del gobierno a través de la estrategia nacional que presentó este año para que Chile sea líder mundial en su producción. Este panel, llamado El siguiente paso de la transición energética, el hidrógeno verde, es presentado por Nicola Borregar, gerenta de EBP y directora de Fundación Chile, quien, con sus invitados Andrés Alonso, gerente de recursos hídricos y energéticos de Antofagasta Minerals, Máximo Tombosco, Head of New Energy de White Summit Capital, Janina Franco, especialista senior en energía del Banco Mundial, y Marcelo Merlí, Head of New Energy Business Consulting de Siemens Energy para Argentina, Chile y Uruguay. En esta ocasión, Max Correa, jefe de la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía, se excusa de participar. Recuerden que estamos conectados a través de las redes sociales de Fundación Chile usando el hashtag FastForwardMine. Adelante, Nicola. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este evento del Fast Forward Mining, un evento que está dirigido a acelerar la agenda de impacto y hacer un fast forward a la minería de la próxima generación. Yo los invito a participar en redes sociales comentando con el hashtag FastForwardMining. Para comenzar, vamos a ver un pequeño video. Climate change is the greatest challenge we have ever faced as a species. The urgency of global warming forces us to shift our perspective, to look for new answers. Chile, with its unparalleled natural wealth, is set to become one of the main players in this mission. With the planet's best solar radiation and the strongest southern winds, it can potentially contribute to carbon neutrality worldwide by generating green hydrogen. The potential market for green hydrogen is estimated at $2.5 trillion US annually. And Chile undertook an ambitious national strategy for green hydrogen by 2030. Top destination for green hydrogen investment in Latin America. Production in at least 2 hydrogen valleys in Chile. Leader in the export of green hydrogen and its derivatives, and become the most competitive producer of green hydrogen worldwide. We are the first Latin American economy to join the OECD. Stable policies that promote investments. Free trade agreements with 90% of the world's GDP. We are the world's leading copper and lithium producer. The potential installation capacity of more than 70 times the current electrical capacity. And we're just getting started. Together, we invest and build a clean future now. Está claro que no se trata solamente de hacer un fast forward en la minería, sino también tenemos que dar pasos muy firmes en la transición energética. La transición energética es clave para la descarbonización y para lograr realmente un aumento de no más allá del 1,5%, del 1,5 grados en la temperatura a nivel global. Ahí entonces tenemos un tremendo desafío no solamente en Chile, sino a nivel global, y Chile puede jugar un rol bastante protagónico en esto, no solamente a nivel político. Tuvimos recién la presidencia de la COP25, ahora somos co-líderes o co-presidencia en la COP26, sino también somos dotados
de recursos naturales que van a ser claves en esta transición, tanto en la minería como en el tema energético. Tenemos un tremendo potencial solar, tenemos claves para el futuro del mercado, para el futuro tecnológico que se requiere, y uno de estos temas, de estos elementos en esto, una de las opciones tecnológicas que se ha visto, que se ha estudiado, analizado y que se está avanzando, es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde en el tema de la industria y en el tema del transporte se ve como una opción bastante real hoy en día. Ha dado grandes pasos en los últimos años y puede ser clave entonces en esa transición energética acelerada que necesitamos. Ahí este panel se dirige a este tema. El Ministerio de Energía recién unos meses atrás publicó la estrategia de hidrógeno verde. Aquí les leo unas palabras de esta estrategia del Nacional de Hidrógeno Verde, que dice: nos encontramos en un momento global sin precedentes para desarrollar el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se ve como el combustible del futuro, por muchos. Entonces aquí en este panel queremos arrojar un poco más de luz sobre esto, con un panel de alto nivel, con 5 panelistas invitados. Uno se bajó a último minuto por una muy buena razón, tuvo su 4º hijo, el Max Correa del Ministerio de Energía. Felicitaciones a Max, lo estamos acompañando desde acá, desde el panel, y muchas felicidades para él. Entonces aquí les presento muy brevemente los otros panelistas que tenemos hoy día, que nos acompañan. Les doy a todos la más cordial bienvenida. 2 me acompañan acá en el estudio y 2 nos acompañan virtualmente desde distintos lados del mundo. Empiezo por Janina Franco. Janina es especialista senior en energía del Banco Mundial. Ha liderado la preparación e implementación de proyectos de préstamos y asistencia técnica en diversos países del mundo, incluyendo reforma regulatoria, tecnología disruptiva para descarbonización de la economía, eficiencia energética y temas de calefacción y electrificación rural. Muy buenas tardes, Janina. Gracias por acompañarnos hoy. Máximo Tambosco, que también nos acompaña virtualmente, es Head of New Energies en White Summit Capital y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético a nivel internacional, tanto en el ámbito corporativo como en el de la consultoría. Bienvenido, Máximo. Y aquí me acompañan en el estudio Andrés Alonso, gerente de recursos hídricos y energéticos de Antofagasta Minerals. Muy buenas tardes, Andrés. Y Marcelo Merli, Head of New Energy Business Consulting de Siemens Energy para Argentina, Chile y Uruguay. Muy buenas tardes también. Max Correa, como ya dijimos, no está con nosotros, está en un momento muy feliz de su vida. Máximo, quiero empezar por ti, que nos cuentes un poquito, aterrizando el tema del hidrógeno verde, en qué está a nivel global. Ustedes ya lanzaron su proyecto Hy-5 y llevan un tiempo en esto. Quizás nos puedes contar un poquito más en qué se encuentra el estado actual de ese proyecto, la motivación detrás también de este proyecto. ¿Cuál fue la apuesta que hicieron en este caso? Ok, sí. Muchas gracias. Antes de todo, muchas gracias por invitarme a este panel y es un placer compartirlo con todos ustedes. Les cuento un poquito. White Summit Capital es una compañía inversora en Europa enfocada a la transición energética. Nosotros invertimos en proyectos de transición energética y adentro de eso estamos convencidos de que estar en todas las cadenas, en la parte de la cadena del valor del mundo de la energía es clave. Y adentro de esta estrategia en la que miramos la parte de generación eléctrica, la parte de venta de energía eléctrica, el hidrógeno claramente lo hemos identificado como una parte indispensable
tanto para un inversor como nosotros, como para la transición energética en sí mismo y respetar los objetivos de transición energética, el Acuerdo de París, ojalá el respeto del incremento de 1,5 grados de temperatura en el mundo. Por lo tanto, hemos lanzado ya hace más de un año algunos proyectos de generación de hidrógeno verde y recién hemos lanzado una compañía que se llama Hy-5 que incorpora todos esos proyectos. Inicialmente los hemos lanzado como White Summit, ahora están adentro de este contenedor que es Hy-5. ¿Y por qué nos hemos metido al hidrógeno? Bueno, como decía y como se ha dicho antes, evidentemente el hidrógeno es una parte muy relevante de la posibilidad que tenemos de respetar los objetivos de descarbonización de nuestro mundo y de nuestra actividad. Y además el hidrógeno generará, según todas las previsiones, un incremento importantísimo en la demanda eléctrica. Entonces, lo que nosotros hemos buscado básicamente son proyectos que cumplan con ciertas características. En este momento tenemos 2 proyectos que ya son públicos, uno en Bilbao, en el norte de España, uno en Algeciras, en el sur de España, y otros proyectos en fase de estudio. Y en estos proyectos hemos buscado algunas características clave. La primera es que haya unos consumidores ancla muy cercanos o digamos al lado de donde se ubicará el proyecto de generación de hidrógeno verde. En el caso de Bilbao hemos hecho una sinergia con inversiones que tenemos nosotros, una planta de ciclo combinado y una red de distribución de gas, y por lo tanto los primeros consumidores de esta planta de hidrógeno será el blending de gas natural con hidrógeno en los tubos de la distribución de gas y en la turbina del ciclo combinado con porcentajes que técnicamente son factibles todavía sin cambiar equipo. En el caso del proyecto de Algeciras, por ejemplo, es un proyecto que está ubicado cerca de una instalación de una refinería muy grande y también de una planta de metales de aceros. Luego hemos buscado instalaciones que estén cerca de la interconexión a la red eléctrica o a fuentes renovables, y que estén cerca también de la red de distribución o transporte de gas. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que no sabemos, básicamente, que todavía no se sabe cuál será el futuro del hidrógeno, si será solamente transporte por vía amonia o vía otros, digamos, medios de transporte que son líquidos orgánicos, o vía ductos de gas que se transforman en hidrógeno. Y por lo tanto queremos dejar abiertas todas las opciones también de vender hidrógeno a terceros y a lugares que no están exactamente cerca de nuestros proyectos. Por lo tanto, cercanía también a la distribución de gas y lugares donde haya posibilidad, como decía, de acceso a redes de transporte. Por lo tanto, puertos, aeropuertos, caminos y otras maneras de transportar el hidrógeno a futuro. En Europa, y todo esto, como decía, lo estamos enfocando en este momento a Europa, pero tenemos un ojo a algunos países de América Latina, entre ellos seguramente Chile. ¿Y por qué estamos empezando por España? Bueno, primero porque somos una compañía suiza, pero de alma española. La mayoría de las personas de la compañía son españolas, excepto yo, que soy italiano. Pero también porque creemos que España y el sur de Europa cumplen con el requisito de tener energía renovable muy barata. Y ese es otro punto de correspondencia y de coincidencia con Chile. En España hay energía fotovoltaica y eólica muy barata, abundante y barata. Y hay un nivel de interconexión también de la red eléctrica y de la red gasista importante con el resto de Europa. Ahora estamos mirando proyectos también en otros países del sur de Europa, especialmente Italia, pero también estamos mirando el centro y de Europa, el norte de Europa como potenciales consumidores, Alemania, Suiza y Francia. Y esto es básicamente lo que estamos haciendo. Los 2 proyectos que tenemos, como decía, el de Bilbao, es un proyecto que empezará con 20 megavatios, probablemente ya generando hidrógeno en 2023, y la idea es que pueda crecer hasta 200 megavatios. El proyecto de Algeciras es un proyecto un poco más verde en su desarrollo, pero
que puede ser un poco más grande aún. Puede empezar con más de 200 megavatios y llegar hasta 1 gigavatio de capacidad. En todo esto, otra parte clave de nuestra estrategia ha sido generar partnership con compañías e instituciones que sean clave en esto. Entonces tenemos partnership con ingenierías que nos están ayudando en la parte de desarrollo tecnológico, tenemos partnership con consumidores y en el caso de Algeciras, por ejemplo, con Enagas, que es la compañía propietaria de la red de transporte de gas de España. Entonces esa es otra característica que hemos buscado. En todo esto, Hi5 también ha logrado firmar un acuerdo hace pocas semanas con un conglomerado japonés que se llama Marubeni, que muchos conocen, y Marubeni es parte de nuestro, digamos, otro partner financiero en este caso, de los desarrollos de Hi5 y está interesado en invertir en estos proyectos. Eso es un poco, en poquísimas palabras, la síntesis de lo que estamos haciendo. Puedo imaginar, Máximo, que hay mucho más detrás de esto. Y es muy interesante ver que podría eventualmente ocurrir algo parecido como lo que ocurrió en el caso de la concentración solar, que también fue desarrollado muy fuertemente en España primero, pero después llegó a Chile también y tenemos un proyecto de Cerro del Minador muy importante. Y en el hidrógeno verde ya se está moviendo Chile también. Y aquí tenemos a Marcelo, que viene de Siemens Energy y que está involucrado en este sentido desde ya en uno de los proyectos que se está desarrollando acá en Chile. Marcelo, cuéntanos un poquito más sobre lo que está pasando en Siemens Energy también a nivel global y específicamente en Chile en torno al hidrógeno verde. Ok, Nicolás, muchas gracias antes que nada a los organizadores por la invitación. Y también a los sponsors que seguramente están detrás que hacen posible este tipo de eventos. Bueno, como tú bien decías, Nicola, un poco contarles, Siemens Energy es una compañía que nace hace un par de años como un carve-out de Siemens AG y es una compañía que se dedica a la energía. Dentro de ese contexto, hace más de una década, Siemens, dentro de sus unidades de negocio, apostó por una que tiene que ver con New Energy Business, que es la división que nuclea el portafolio de hidrógeno verde por tecnología PEM. Hace una década más o menos comenzamos con esta aventura del hidrógeno y a partir de ello es que estuvimos involucrados en distintos procesos y proyectos y sin lugar a duda vemos a Chile como un foco interesante dado sus recursos, sobre todo para el tipo de tecnología que nosotros desarrollamos, que es electrólisis vía PEM, que es muy flexible para administrar esa energía con cierta variabilidad, ¿no? Como las energías renovables. Hemos hecho una serie de proyectos en estos años de distintas potencias. Actualmente, bueno, en Chile en particular estamos trabajando en varios proyectos y uno sin lugar a duda que tiene un grado de madurez importante, que es HIF, High Innovative Fuels, que es un proyecto sumamente innovador y que une, diría, dos mundos, el mundo de la generación eléctrica renovable y con el mundo que no puede utilizar esa energía eléctrica en forma directa, que es parte de la infraestructura que tenemos, y en esta en particular, infraestructura que utiliza combustibles fósiles que emiten, ¿no? Y este proyecto lo que viene a resolver es ese problema, hacer un combustible sintético carbono neutral, justamente porque creemos que en esta etapa de transición energética, que no dura días ni meses, sino años, necesitamos de ir transitando paulatinamente hacia ese mundo que queremos, carbono neutral o eliminar los combustibles fósiles, pero digamos que eso no se puede hacer de un día para otro. Este proyecto, digamos, tiene esa finalidad. Hace unos 3, 4, 5 años, diría, empezamos esta aventura junto a AME y luego se sumó Porsche como off-taker y parte de los inversionistas y también grandes empresas que están operando en Chile como Enel y otras compañías que, digamos, forman parte de este universo y el año pasado se logró también a través de BMWI un fondo del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania para cofinanciar una parte del proyecto
Y la verdad que estamos muy contentos y entusiastas con este proyecto, que inicialmente tiene una fase ahora para el 2022 de producir unas 130.000 litros de gasolina sintética, y después tiene grandes desafíos de producción que pasan a 1.000.000 y al billón entre 2024 y 2026. Hay que ver cómo se comporta el mercado también, ¿no? Hoy por hoy, de hidrógeno se está hablando hace 2 siglos. Del siglo XVIII es el primer electrolizador alcalino. Eso después fue un poco de storyline, ¿no? Eso fue reemplazado por tema de costos y, creo yo, falta de conciencia de las externalidades negativas de producir hidrógeno por vía principalmente SMR, Steam Methane Reforming, reformado de gas en metano, como vapor. Entonces, bueno, hoy creo, y nosotros en particular desde hace una década, creemos en el futuro del hidrógeno como combustible del futuro, pero también somos conscientes de que falta mucho y que hay grandes barreras por sortear. Entonces creo que digamos, sin lugar a dudas, es un tema súper relevante y sobre todo también para la economía de Chile en términos de que puede generar una vía más en paralelo con la minería, quizás de ingreso de divisas al país, como un volumen enorme de negocios, y quizás pueda superar también. Pero para eso digamos, faltan muchas cosas que resolver en distintas materias que creo que hoy las vamos a tocar en parte aquí en este evento, ¿no? Muy interesante, Marcelo, que otra vez destacas tú también el tema de las alianzas, que es importante. Ni una compañía sola, ni una empresa sola va a armar realmente un proyecto importante de hidrógeno verde en este momento. Tenemos que tener el off-taker, tenemos que tener empresas de energía, tenemos que tener empresas tecnológicas detrás de esto y las financieras. Así que realmente es esta alianza que hace el todo. Janina, vamos a aterrizar en el tema minero. Como dijo Marcelo, la minería puede ser muy relevante en esto, especialmente claramente como uno de los off-takers relevantes y uno de los usuarios relevantes en términos de transporte, combustible y en procesos industriales del hidrógeno verde. Cuéntanos un poco qué hace el Banco Mundial, qué ha hecho para acelerar y para empujar este tema en el sector minero. Ustedes desarrollaron toda la iniciativa de Climate Smart Mining. Cuéntanos en qué está esa iniciativa y cómo ves el vínculo entre el hidrógeno verde y la minería. Muchas gracias, Nicola, y muchas gracias a todos por la invitación y ser parte de este panel que es muy interesante. Estoy tomando notas mientras hacen sus exposiciones. La verdad es que el Banco Mundial es un banco de desarrollo, ¿no?, que trata de apoyar a los distintos países a nivel mundial en lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Se trata también de apoyar la prosperidad compartida y tratar de reducir la pobreza. Entonces, en el tema básicamente de la transición energética que estamos viviendo, lo que el Banco Mundial y digamos muchas entidades globales se han dado cuenta es que esta transición va a ser bastante intensiva en cuanto a minerales y metales que se van a usar, ¿no? El Banco Mundial hizo un estudio sobre las industrias extractivas de minerales y metales y cómo iban a aumentar la demanda, ¿no? Como el aluminio, el cobre, el litio, ¿no? Y en algunos casos esta demanda iba a aumentar a un 500% al 2050, ¿no? Esto en algunos escenarios se analizó al 3% del calentamiento global, al 2% y al 1,5%. Entonces, realmente esto es significativo. Esto se puede traducir a poder construir 300.000 torres Eiffel de aquí al 2050, y justamente es ahí cuando el Banco Mundial respalda esta transición de bajo nivel de emisiones de carbono para que la minería sea climáticamente inteligente, esto que se llama Climate Smart Mining, y todas las cadenas de valor sean sostenibles y verdes. Y en esta transición yo creo que Chile tiene un rol fundamental en todo lo que se refiere a la extracción y producción de cobre y del litio, y va a tener una oportunidad no solamente de demanda, pero también de cómo apoyar esta transición energética.
El Climate Smart Mining, como dije, se trata de que apoyar esta transición energética para que sea verdaderamente verde, ¿no? Y que las cadenas de valor en la producción de estos minerales y estos metales puedan serlo. Se trata de mirar temas de mitigación, de adaptación al cambio climático, de reducir el impacto de los residuos, reducir el consumo de agua y los residuos y bajar la huella de carbono, pero también en generar oportunidades de negocio, ¿no? Se ve que esta transición ya está, digamos, va a ser la tendencia global en los países OECD, ¿no? Y el tema es cómo se mantiene esta competitividad de la industria, ¿no? Cómo se usa esto como una oportunidad para desarrollar una minería verde y que mantenga ese competitive edge y que no empiece, que no termine con stranded assets 2-3 años down the road, como se dice, ¿no? Entonces, básicamente es mirar las operaciones de la minería, ver las operaciones de movilidad, ¿no? Hay estudios que dicen que la movilidad emite 1/3 a la mitad de las emisiones de la minería, ¿no? Y ver cómo se puede descarbonizar. Aquí, como dijeron Máximo y Marcelo, el uso de combustibles limpios, de hidrógeno verde o de sus derivados, es la oportunidad para descarbonizar estas industrias tan difíciles y generar seguridad en los compradores y los off-takers va a ayudar a generar el mercado de hidrógeno. Entonces, el tema es cómo se puede acelerar eso, cómo podemos llegar a volúmenes, cómo podemos llegar a que los inversores, las empresas, la regulación que se hace vaya apoyando eso y también el financiamiento, ¿no? Donde, por ejemplo, si se emplean criterios de sostenibilidad, performance, y se empieza a hacer un benchmark, ¿no? Del consumo de energía, el consumo de agua, y de cómo ir reemplazando consumo diésel, combustible fósil en hidrógeno verde, es donde podemos llegar a desarrollar esta tecnología, bajar sus precios y desarrollar minería inteligente, climáticamente inteligente. Perfecto. Esa es la orientación que necesitábamos, Janina, para aterrizar con una de las empresas del sector, acá Antofagasta Minerals, con Andrés Alonso aquí en el panel, que nos va a contar en qué está una empresa minera en torno a esos temas. Antofagasta Minerals tiene una estrategia de net zero ya, y cuéntanos en qué está entonces directamente el tema de hidrógeno verde. ¿Qué rol tiene en esta estrategia? Perfecto. Gracias, Nicola. Primero, muchas gracias por la invitación a Fundación Chile. En realidad un placer estar acá. Sí, tal como tú decías, Nicola, yo creo que en Antofagasta Mineral tenemos bastante claro que en estos próximos 5 a 10 años no estamos jugando, digamos, el futuro del planeta en el año 20, 30 o 50 años más, digamos. Entonces, por eso mismo es que hemos hecho un compromiso. Hace 2 meses atrás hicimos un compromiso de reducción de emisiones en el año 2025. Ya cumplimos los compromisos que habíamos establecido 3 años antes, lo cumplimos anticipadamente y hemos hecho un nuevo compromiso. Y también hicimos el compromiso de carbono neutralidad el año 2050 en línea con lo que está haciendo el país. Y en ese sentido, para alcanzar la carbono neutralidad, yo creo que las compañías mineras, ¿no es cierto?, particularmente Antofagasta Minera, que como tú decías, nosotros somos fundamentalmente consumidores, tenemos que tener ahora un rol activo. Y ese rol activo lo estamos dirigiendo fundamentalmente, primero que nada, a que nosotros el próximo año tenemos todas nuestras operaciones con contratos, digamos, con energías renovables. Por lo tanto, digamos, no tenemos emisiones, digamos, todo lo que es nuestro consumo de energía eléctrica. Y el otro gran tema que tenemos que abordar es el uso de diésel en nuestras operaciones. Y el diésel, ahí es donde el hidrógeno verde puede jugar, digamos, un rol muy relevante, ¿no es cierto? Porque claramente el hidrógeno verde puede ser un combustible competitivo para poder reducir nuestro consumo de diésel, digamos, que es parte de nuestro gran consumo de nuestras operaciones. Ahora bien, lo que sí es un desafío importante, ¿no es cierto?, en el sentido que nosotros, tal como decía antes, somos consumidores,
pero creemos que ya no podemos solamente esperar que se desarrolle la tecnología, sino que tenemos que impulsarla. O sea, si que todos nos ponemos a esperar, digamos, que la tecnología se desarrolle, sin un impulso por parte nuestra, creo que no vamos a lograr las metas que nos estamos poniendo. Y en ese sentido es que estamos tratando de impulsar, ¿no es cierto?, alianzas tanto internas con centros tecnológicos, con universidades, y también alianzas externas, digamos, con otras mineras para poder dar el impulso que se requiere para alcanzar los niveles de reducciones de emisiones que finalmente, ¿no es cierto?, nos hemos comprometido nosotros, y es lo que la humanidad, digamos, es lo que necesita. Y ahí, Andrés, ustedes están participando seguramente en el futuro en iniciativas tales como el tema del Instituto de Tecnologías Limpias. Directamente tú mencionaste las universidades que están trabajando en esto, van a crear alianzas y seguro que va a haber algunos anuncios prontamente en trabajos, iniciativas concretas en ese sentido. Así es, esperamos hacer anuncios pronto, ¿no es cierto? Yo diría que estamos, nuestro foco y nuestra estrategia, digamos, se basa en tres pilares, por decirlo de alguna manera. Primero que nada, ser consumidores activos, o sea, impulsar que se desarrollen las tecnologías. Fundamentalmente nos estamos orientando a los camiones de extracción, los que nosotros denominamos CAEX, porque el 70% de las emisiones ligadas al diésel en nuestra operación está basado en los camiones CAEX, por lo tanto es ahí donde estamos apuntando. Impulsar tecnología, como decía, alianzas con otras mineras, participar conjuntamente. Yo creo que este es un tema que, tal como tú bien decías, Nicolás, esto no lo puede enfrentar solamente ninguna de las mineras individualmente, por lo tanto necesitamos, digamos, hacer un trabajo conjunto. Y lo tercero es impulsar, ¿no es cierto?, la alianza con nuestra capacidad, con la capacidad pensante que tenemos en el país. Yo creo que nosotros tenemos un desarrollo de nuestras universidades, ¿no es cierto?, lo que estamos esperando, el Instituto de Tecnologías Limpias, que puedan, digamos, darnos el soporte para hacer ese avance, ese salto tecnológico que necesitamos finalmente para poder reducir las emisiones, digamos, a las cuales no estamos comprometidos. Sí, claro. ¿En Siemens también han tenido alguna alianza o algún contacto, relación con el sector minero desde ya? ¿Cómo ves, Marcelo, este rol de la minería para empujar el carro? Sí, por supuesto, Nicolás. Mira, como compañía, bueno, estamos trabajando para la minería en distintas áreas. Digamos, como mencionaba Andrés, la minería tiene emisiones directas e indirectas. Las indirectas están más relacionadas con la energía que compran a través de contratos, y que eso es una línea de trabajo también para transformar esa energía que adquieren a través de subcontratos por la vía renovable, ¿no? Y ahí se está trabajando. Nosotros, además de esa, digamos, de comenzar hace una década en transformar el portafolio para la producción de hidrógeno verde, también transformamos el portafolio para producir energía eléctrica a través de ese hidrógeno, y por eso hoy por hoy nuestras turbinas son capaces de administrar hasta un 60% en volumen de lo que es hidrógeno en un blending con gas natural o GLP, al igual que los motores de respaldo, ¿no? Motores para producir energía como motores de backups que también operan en dual fuel con un blending de gas natural o GLP hasta un 40-50% de hidrógeno. Pero la otra vía también de la minería, digamos que en términos globales representan unos 16.000 kilotoneladas de CO2 equivalente al año. 6.000 de esos son directas y están muy relacionadas justamente con los 2 millones de metros cúbicos al año que utilizan la minería en términos de diésel. Y el diésel, bueno, emite unos 2,6 kilos por litro de combustible, y eso dan esos números, y para ahí hay, digamos, en ese sentido nosotros estamos trabajando con varias alianzas, varios institutos también de desarrollo que tienen que, digamos, hay dos temas. Por ahora no hay convergencia en una única solución, pero sí hay líneas de trabajo. Por ejemplo, se podría reemplazar con motores de combustión interna a hidrógeno, pero tengamos en cuenta los volúmenes en términos de densidad por masa, ¿no?
Entonces imaginémonos que un camión CAEX de 400 toneladas consume unos 3.000 litros de diésel por día y eso ocupa un volumen de 3 metros cúbicos y medio, que es un tanquecito de 1 metro por 5. Si fuera hidrógeno, serían unos 1.000 kilos de hidrógeno y eso es un tanque de 2 metros por 10 metros, ¿no? Para que tengan una idea, 700 bar. Después hay desafíos tecnológicos para que converjan la tecnología. Entonces, también hay otras líneas de acción que me parecen, desde mi punto de vista, y lo que hemos visto, nosotros tenemos un área de estudio y modelación también dentro de lo que es New Energy Business, y en ese sentido lo que hemos visto que hay alternativas de combustibles sintéticos, como este caso que está haciendo HIF, que tienen que ver con generar diésel sintético dimetiléter, por ejemplo, que tiene un comportamiento muy similar a lo que es el diésel, pero es carbono neutral. Y eso permitiría almacenar, digamos, la logística del combustible más ad hoc a lo que hoy es el presente de la minería. Y por eso que es una línea de trabajo también interesante. Pero sin lugar a dudas, el tema está abierto aún y no es convergente, con lo cual hay mucho trabajo que hacer colaborativo y por eso es que es muy importante llevar a cabo alianzas. Muy interesante tus aportes, Marcelo. Y no es solamente la colaboración, sino yo creo que un tema muy relevante es lo que tú mencionaste un poquito ahí también, el tema de tener realmente un marco regulatorio también que te empuje, que mueva el off-take, que mueva la minería y que mueva entonces todo este mercado de el hidrógeno verde. No es suficiente solamente tener colaboración y buenas alianzas. En ese sentido, el Banco Mundial siempre está empujando estos instrumentos nuevos financieros, instrumentos de financiamiento del mercado, etc. Si tú puedes mencionar un poquito en qué está, Janina, el Banco Mundial en torno a esto, el Ministerio de Energía acá está también empujando esto para avanzar, por ejemplo, en el tema del impuesto verde, el impuesto al carbono, que sabemos que está a $5 la tonelada en ese momento, y entonces está analizando la posibilidad de incrementarlo significativamente y así también reflejado en varios de los programas de los candidatos presidenciales hoy día que están ahí empujando para que haya un incentivo mucho más fuerte hacia las energías renovables y el hidrógeno verde también. Janina. Gracias, Nicolás. Sí, la verdad es que definitivamente el apoyo que estamos dando en colaboración asociados con el Ministerio de Energía es bastante fuerte en regulación, ¿no? Hemos hecho mucho, estudiamos cómo se puede desarrollar certificados de hidrógeno verde, ¿no? A nivel de país, ¿no? Mirando obviamente en los mercados donde se exportaría este hidrógeno verde, mirando fuertemente mercados europeos, ¿no? La certificación europea que existe. También obviamente estamos mirando los temas del uso de instrumentos económicos, como mencionaste, Nicolás, ¿no? Usar estos incentivos del impuesto al carbono, ver que estos incentivos muevan o empujen, ¿no? Un poco la frontera y que de alguna manera haya que se empiece a equiparar la cancha con respecto a la gente que está consumiendo mucho diésel, ¿no? Eso pensamos que es un factor importante. También estamos viendo cómo se pueden generar regulaciones que fomenten el uso de combustibles limpios. Nuevamente, todo esto para tratar de nivelar la cancha mediante incentivos. Y ver alguna regulación que fomente el uso de almacenamiento que pudiese mejorar el sistema eléctrico, ¿no? Pero básicamente hay un tema importante de esto que no solamente es la regulación, esa es una pata de la mesa, ¿no? Pero también esto implica generar una industria nueva. Como dijeron los panelistas, esto es un sector productivo nuevo en el país, que lo que nos interesa, y no solo en Chile, en otros países que también están desarrollando la tecnología, es el desarrollo de una nueva productividad que sea más verde, que permita reconstruir de una manera mejor, sobre todo saliendo de esta crisis del COVID,
y generar no solamente empleo nuevo, pero empleo que sea capacitado y desarrollar un capital humano que permita al país hacer un cambio tecnológico y aumentar su productividad. Entonces esa también es otra parte importante. Y finalmente también la parte, el ángulo financiero también es fundamental para nosotros. Es cómo se puede atraer inversionistas, ¿no? Que puedan ayudar a generar la infraestructura para que el hidrógeno verde se desarrolle hoy día en el país y no 5 años o 6 años cuando ya haya menos incertidumbre sobre la tecnología. En ese sentido estamos viendo cómo se podría desarrollar un fondo de hidrógeno verde que dé una señal de mercado importante tanto para los desarrolladores como los potenciales inversionistas. Muy importante. Y creo que están también en conversaciones en torno a algo en Chile específicamente en esta línea. Máximo, ustedes en Europa se ha mencionado el tema del uso de los certificados verdes o certificados que son transables para el tema del hidrógeno verde, como tomando en cuenta justamente las grandes distancias de transporte, etcétera, y la posibilidad entonces de crear algún mercado virtual también entre Europa y Latinoamérica u otras partes del mundo. ¿En qué está este tema? En Europa tenemos varios incentivos, digamos. Uno es el recién creado por la pandemia de los fondos europeos para la recuperación económica, que se han enfocado mucho a la energía, a la transición energética, y todos estamos utilizando también digamos, esa palanca para invertir en hidrógeno. Luego, el tema de las emisiones de CO2, por ejemplo, lo que se mencionaba antes, el diésel en la minería, si ponemos un valor de las emisiones de CO2 como el que tenemos en estos días en Europa, de 50 60 euros por tonelada, probablemente el hidrógeno verde ya sería competitivo para el transporte pesado de la minería comparado con un diésel, si le aplicáramos al diésel una penalización de CO2 tan relevante. Entonces ese es el esquema de transacción de CO2. Y luego está el tema de los certificados verdes, que todavía no existe, no está puesto en marcha. Se está hablando de un esquema parecido a los certificados verdes de energía, digamos, de electricidad, que básicamente lo que permitiría es un incentivo a desarrollo de proyectos de hidrógeno, aunque no cumplan con todas las condiciones de tener tu consumidor exactamente al lado que te consume tu hidrógeno. Por ejemplo, un esquema que estamos pensando que yo creo que podría ser reproducible en Chile es un esquema en el que hay una inyección de hidrógeno en, por ejemplo, los ductos de la distribución de gas, como lo que estamos planificando nosotros en el norte de España, hacer un blend de gas con hidrógeno para la distribución de gas de uso doméstico, y ese porcentaje de hidrógeno que se inyecta en los ductos y que cada uno de nosotros puede usar para cocinar o para calefacción, genera un certificado verde que puede usar otro usuario en otra parte de Europa o del país, en el caso de Chile. Por ejemplo, yo recuerdo de los 5 años que viví en Chile, todo el tema de la contaminación en invierno de la calefacción en el sur de Chile, en Temuco, recuerdo. Si pudiéramos poner un sistema de calefacción del sur de Chile totalmente con hidrógeno, podría ser algo que a lo mejor financia la industria minera y con ese certificado verde puede utilizar combustibles en el norte para la producción minera para otros usos, además del tema del combustible sintético. Pero todavía no existe una regulación, digamos, en Europa. Se está planificando y será probablemente algo muy parecido a lo de la energía renovable. Pero obvio, como tú bien dices, se necesitan estos incentivos, ya sea por certificado, por un impuesto, por otros instrumentos regulatorios que crean este mercado. ¿Cómo lo ven ustedes, Andrés? ¿Qué les incentivaría, sea el día de mañana o el día de hoy? Ya prácticamente lo necesitamos, el fast forward, sí. para hacer un
consumidor y hacer un contrato. Sí, nosotros hemos tomado la decisión de avanzar, digamos, sin una regulación que nos obligue, pero claramente, digamos, que creemos que tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, como empresa, y es por eso que hemos avanzado, como decía antes, en la contratación de energías renovables, ¿no es cierto?, en el compromiso de reducción de emisiones. Ahora, en principio, nosotros para nada, digamos, nos parece complicado el que se establezcan este tipo de regulaciones, siempre que sean razonables, ¿no es cierto?, que tengan una base técnica y por tanto que las señales adecuadas, ¿no es cierto?, siempre cuidando, ¿no es cierto?, el equilibrio entre que de las señales adecuadas para evitar este mal que serían las emisiones, ¿no es cierto?, junto con la posibilidad de seguir invirtiendo y seguir desarrollándose. En Siemens, Marcelo, en Siemens o por parte tuya también a nivel personal, ¿cómo ves el tema? Tenemos un minuto más, yo creo que vamos a dar una muy breve ronda con cada uno para las últimas palabras y Marcelo, te invito a hacer eso, por favor. Perfecto, Nicolás, cómo no. Bueno, lo que se mencionó, por ejemplo, la ley 20780 tributaria, digamos, grava en $5 la tonelada las fuentes fijas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que adecuarla un poco a lo que es el promedio OCDE, ¿no?, que anda en los 35 euros, si mal no recuerdo, o sea, casi 10 veces más en dólares que la regulación que tenemos actualmente, y creo que es una línea de trabajo que hay que profundizar, al igual también que ver los otros impuestos específicos a los combustibles de fuentes móviles, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo creo que hay que hacer, digamos, generar líneas de trabajo para incentivar la demanda, porque hoy por hoy los proyectos digamos, que van madurando tienen que ver con unir la oferta con esa demanda y es en forma de generar un puente, ¿no? Entonces, eso no es general, sino se genera un puente virtuoso entre una necesidad que hoy, por diversas razones, tiene una mirada ya sea institucional o práctica de volverse más verde, o porque necesitamos, sin lugar a dudas, el panel intergubernamental de cambio climático lo acaba de anunciar, necesitamos acelerar. Y para acelerar necesitamos certidumbre de norte, ¿no? Un camino. Y ese camino, creo yo, para incentivar a la producción masiva de hidrógeno verde y otras fuentes también, porque hidrógeno también se produce como byproduct de otras fuentes, que también algunas de ellas son renovables. Creo que hay que generar un norte. Y ese norte me parece, por ejemplo, en Chile, creo que se hizo un muy buen trabajo en las energías renovables no convencionales, con la ley 20257, que incentivaba una, digamos, ley de cuotas, en la cual uno tenía certidumbre de crecimiento de la demanda, y entonces la tecnología fue acompañando eso, y cuando hay volumen, los precios empiezan a caer, ¿no? Entonces yo creo que también es una de las líneas de trabajo que habría que profundizar en Chile. Muy bien, Marcelo. Máximo, Janina, si hay algún último llamado, le estoy acá unos 20 segundos. Las ladies first. Gracias, Máximo. No, aquí el tema, yo encuentro que es clave la colaboración, ¿no? La colaboración y el rol que tienen las distintas entidades. Por un lado, el gobierno con la regulación, en fomentar esta demanda, en tratar de liberar la cancha, y por otro lado, las empresas mineras que pueden ser un off-taker fundamental para desarrollar este volumen necesario, y felicitaciones, digamos, a Antofagasta Minerals por estar en este fast forward de la minería, ¿no? Y básicamente yo creo que en esa alianza tripartita, donde está un poco el gobierno, el sector privado y también la parte académica de desarrollar las capacidades, es como vemos que puede hacer un fast tracking del hidrógeno verde. Gracias, Janina. Gracias. Máximo. Yo de mi parte solamente decir que creo que hay una oportunidad brutal en Chile por el tema de la industria minera específicamente, y por lo tanto, así como ha sido para la energía renovable, como se decía, el hidrógeno se suma como oportunidad para, digamos, generar una matriz limpia para la producción de metales, que al final son los que necesitamos para los coches eléctricos, porque si al final conducimos coches eléctricos que tienen baterías que son generadas con procesos sucios, no sirve de nada. Estamos moviendo las emisiones de
Europa a Chile o de Estados Unidos a Chile. Entonces, la oportunidad es brutal y por lo tanto personalmente espero poder participar a futuro en Chile también a eso. Gracias, Max. Muchas gracias. Gracias. Se cierra el círculo. Se tiene que cerrar el círculo. Andrés. Sí, gracias, Nicolás. Bueno, lo dijo muy bien Janina. Digamos, aquí hay tres patas, ¿no es cierto?, que tenemos que juntar, que está claramente el gobierno, ¿no es cierto?, las empresas privadas, ¿no es cierto?, y lo que son las universidades y centros tecnológicos. Y la otra palabra que quizás más escuchamos en este foro, ¿no es cierto?, fue la palabra colaboración. O sea, creemos que unir esas tres patas, ¿no es cierto?, junto con un paraguas colaborativo nos puede dar un muy buen resultado si es que pensamos que el hidrógeno verde, para desarrollarse, necesita primero un mercado interno para luego, digamos, pensar en lo que es un mercado de exportación. Y por lo menos nosotros en Antofagasta estamos totalmente disponibles a participar, digamos, en un trabajo colaborativo con esas tres patas. Fantástico. La invitación está hecha. Yo les agradezco a todos, a los cuatro, por haber participado en un panel muy interesante. Mil gracias a todos y voy a hacer, ahora tengo que buscar el llamado a lo que está pasando ahora como próximo paso. Los dejamos invitados a continuar entonces en Fast Forward Mining. A las 14:45 comienza el bloque de inversión con impacto y posteriormente a las 15:45 el módulo de economía circular. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber participado.